a nivel humano son difíciles de superarlos, pero que definitivamente Dios nos llama a todos nosotros a vivir por fe y no por vista. Esta noche yo quiero compartir con ustedes unos principios básicos que están en el pasaje de Romanos 4, que tienen que ver con la esperanza contra esperanza, o decir de otra manera, fe o vista. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, y a veces nosotros como cristianos decimos que creemos en Dios y estamos creyentes en Dios, por eso se nos llama creyentes. Pero frente a algunas situaciones de la vida, a veces no le creemos a Dios. Entonces las circunstancias nos afectan mucho. Acabamos de escuchar el testimonio de Dana, donde Dana ha podido crecer en fe, ha podido crecer en depender de Dios en todas estas circunstancias que vivió durante estos 6 meses. Y me hice una pregunta, o sea, pensando ya que estamos a final de año, es ¿cómo vemos nosotros el futuro? El futuro, según la noticia, la revista Semana, no es como muy esperanzador. O sea, bueno, sí hay aumento del salario mínimo, pero hay aumento de la canasta familiar. Algo que tú comprabas por 10.000 pesos y ahora vale 12.500. Entonces ya te han subido como un 25% en eso. El temor que hay de la reforma tributaria, el alza del dólar, hasta dónde va a llegar, lo impredecible del crimen aquí en Colombia, o sea, la impunidad. El 2023 lo podemos ver a la luz de lo que dicen las noticias, de las circunstancias, de los estudiosos, de los expertos, o lo podemos ver a la luz de lo que dice Dios. Y vamos a leer Romanos 4, 17 al 25. Romanos 4, 17 al 25, donde se nos presenta un caso práctico de una fe, de la fe viva, un caso práctico. Y el ejemplo que se nos usa es de Abraham, para que nosotros sigamos ese ejemplo. O sea, ¿qué quiere decir creerle a Dios? Entonces Pablo nos muestra a través de la vida de Abraham por lo menos 3 cosas, pero vamos a leer el texto. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Entonces la parte B dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús,
Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este ejemplo de una fe viva para imitar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a observar lo que tu palabra dice y a sacar principios y aplicaciones para nuestra vida. Muchas gracias por estar aquí en este lugar, y no es una mera coincidencia, sino un plan y un propósito tuyo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir creerle a Dios? Si uno lee el contexto del pasaje, que es Romanos capítulo 4 del 1 al 16, y luego entra al texto que leímos, se presenta un caso, un ejemplo para que nosotros lo sigamos. O sea, no simplemente Pablo trae a colación ese ejemplo para hacer un relleno, sino él está hablando de la fe y entonces cita a Abraham, y la pregunta es, ¿qué significa creerle a Dios? Entonces, por lo menos hay tres cosas que nos ayudarán a entender esta realidad. La primera, hay que saber que la realidad es más allá de cómo nos sentimos o cómo parecen las cosas. O sea, la realidad es más allá de cómo nos sentimos o cómo parecen las cosas. Por ejemplo, Abraham reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pero no estaba muerto. Reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Uno puede reconocer que las situaciones que se viven en nuestro mundo son difíciles y las podemos reconocer, pero esa realidad va más allá. Entonces, en segundo lugar, hay que enfocarnos en los hechos acerca de Dios. A pesar de la aparente imposibilidad del cumplimiento de las promesas, Abraham dio gloria a Dios. Dice que estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder. Eso es algo muy impactante para mí. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, es mirar la situación, pero mirar al Dios que está sobre la situación. Pensaba yo mientras analizaba el pasaje, si yo confiaba plenamente en la palabra de Dios, porque Abraham creyó que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. O sea, Abraham no podría decir, y lo he dicho en otras ocasiones, podía tener un diagnóstico real de su situación. Su cuerpo estaba como muerto. La matriz de su esposa estéril. Ambos ya ancianos, 100 y 90 y pico de años, Sara. O sea, uno podría decir, pero con ese dictamen, o sea, hay que aceptar esa realidad. No hay otra opción. Pero Abraham creyó que Dios tenía poder. O sea, la realidad de Abraham no estaba tanto en cómo se veía él y cómo veía las circunstancias, sino
quién había prometido, quién era su Dios. Entonces, creerle a Dios no es solo pensar en Dios, es confiar en su palabra y lo que dice su palabra acerca de Dios. Entonces, por lo menos hay tres realidades. Saber que la realidad es más allá de cómo nos sentimos, cómo parecen las cosas. Segundo, enfocarnos en los hechos acerca de Dios. Y confiar, en tercer lugar, confiar plenamente en la palabra de Dios. Eso es muy vital, eso es muy importante. Entonces, para fortalecer nuestra fe, Abraham nos muestra el camino. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mire, yo les voy a citar el caso de Abraham, que les puede ayudar a ustedes para fortalecer su fe. ¿Y cómo pueden ustedes fortalecer su fe? Bueno, conociendo a Dios, llegando a conocer mucho más acerca de Dios. Y creo que eso es algo muy importante. Ahí no es una pregunta, sino una afirmación. Llegar a saber mucho más acerca de Dios. En segundo lugar, es actuar de acuerdo a esa promesa y a la palabra de Dios, incluso cuando sea difícil. Algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros, hemos llegado a estar frente a situaciones que son muy difíciles y que humanamente podemos decir imposible. Dana tuvo que enfrentar alguna de esas realidades. O sea, frente a situaciones difíciles tuvo que enfrentar eso y de actuar de acuerdo a promesas y de acuerdo a la palabra de Dios. Y es que en los momentos difíciles es en los cuales uno empieza a recapitular y empieza a poner en práctica realmente lo que uno conoce acerca de Dios. ¿Y quién es Dios? Porque para muchos puede ser Dios simplemente un concepto, o sea, algo teórico, pero en esa escuela que decía Dana, los 3 meses primeros son pura teoría, luego después otros 3 meses de práctica. A veces en la realidad de la vida, nuestros tiempos devocionales son una parte teórica de nuestra, que empezamos a relacionarnos y a conocer a Dios, pero la práctica es en las situaciones del día a día. Entonces por eso es muy importante, y creo que Abraham conocía mucho acerca de Dios. Por eso fue que fue llamado amigo de Dios. Y Abraham actuó conforme a las promesas de Dios. Él se miró en un espejo y miró también lo que los otros decían, y miró a su hermanita Sarita, su esposa, la miró, pero él no se quedó con esa realidad que estaba viendo, ni lo que el espejo le decía, ni lo que le decían las otras personas, sino Dios prometió que a través de nosotros habría una descendencia. Entonces él actuó, aunque eso no fue así tan sencillo, ¿no? Ustedes se acuerdan que hubo una parte en la cual ellos trataron de actuar de acuerdo a las costumbres de esa época, de que la esposa, si tenía unas esclavas, esa esclava podía a través de esa esclava procrear y esos hijos iban a ser, pero eso no era el plan de Dios. Entonces, a veces en el crecimiento para fortalecer nuestra fe, a veces llega un momento en que actuamos no de acuerdo a las promesas y a la palabra de Dios, sino de acuerdo a veces a nuestros propios criterios, a lo que nosotros pensamos o a lo que la gente nos dice. Entonces tenemos que aprender de Abraham, de ese error que cometieron.
Miren que ese error de Abraham y Sara, hasta el día de hoy todavía es un conflicto entre los israelitas y los árabes. Por actuar, en ese momento no actuaron conforme a la promesa de Dios. Pensaron y creyeron la mentira que a través de ese medio podían tener la bendición de Dios. Y eso hubo un problema allí. Entonces, cuando yo leo esta escritura, yo veo que Abraham tenía el pleno convencimiento de que su Dios era poderoso. Era poderoso y que era capaz de hacer lo que había prometido. Porque a veces uno puede confiar en personas y pone la confianza en esas personas y piensa que esa persona no puede solucionar algunas cosas, nos promete algo, pero resulta que esa persona tiene la buena intención, pero no es poderoso. O sea, no está dentro de su capacidad y su poder otorgarnos ciertas cosas. Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Miren, cuando yo veo a Abraham, veo a una persona que, más allá de toda esperanza humana, decide confiar en Dios. Entonces, usted y yo tenemos unas realidades. Tenemos unas realidades como las que yo mencioné, y de pronto hay otras realidades que se pueden salir de nuestras manos. Hay cosas que se están pronosticando para el año entrante, que van a haber más lluvia, que va a haber más complicaciones. O sea, hay un sinnúmero de cosas que son realidades y que están dentro de las posibilidades. Pero usted y yo diariamente vamos a las Escrituras, y las Escrituras nos dan consuelo, las Escrituras nos dan aliento de que Dios es un Dios que cumple sus promesas, que Dios es un Dios que escucha nuestras oraciones, y que es un Dios que ha dicho que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, esta esperanza de Abraham es una esperanza que debe alentarnos y consolarnos a nosotros. Quizás usted y yo hemos actuado en fe, o de pronto hemos dudado en algunos momentos de nuestra vida. En algunos momentos de nuestra vida hemos decidido no creerle a Dios. Por ejemplo, honrar a Dios con nuestros bienes. Dios nos dice que debemos honrar a Dios con nuestras ofrendas. Pero es que la situación y es que la realidad no da. Yo saco cuenta de esta cuestión y no da. Entonces, ¿estoy actuando por la realidad de lo que está pasando o estoy actuando en fe de que Dios honra a los que le honran? A veces el trabajo, a veces estamos orando y pidiéndole a Dios que nos provea un trabajo. Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi Jehová Jireh. Entonces conseguimos el trabajo, tenemos el trabajo. Entonces, pero ya el trabajo se convierte en algo más importante que atender las cosas de Dios. Entonces, ahí no le creemos a Dios, no creemos que Dios puede suplir cuando yo hago el esfuerzo de honrar a Dios, participando a tiempo y llegando en el grupo familiar, en la gran celebración. O sea, es una manera en la cual estoy mostrando que yo le creo a Dios,
creerle a Dios. Entonces piense por usted por unos minutos, o un minuto o 2 minutos, piense alguna situación en la cual usted ha actuado con fe o con duda. Piense nada más. Esta semana, hoy, estos días pasados, actué de acuerdo a la promesa de Dios, creyéndole a Dios, o actué de acuerdo a la realidad o de acuerdo a la circunstancia. El reto para hoy y para el próximo año y todos los años venideros es que aquí hay un ejemplo para imitar. Este ejemplo de un hombre que reconoció que su cuerpo estaba como muerto, pero Dios le había prometido descendientes. A pesar de todos los vaticinios, a pesar de todas las circunstancias, Abraham le creyó a Dios. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo también dijo que nosotros vivimos por fe y no por vista? Entonces hay que desarrollar esa confianza y actuar aún cuando los momentos sean difíciles. ¿Quién es Dios para usted y para mí? Es mi amigo, es alguien cercano al cual yo puedo acudir con toda confianza y con toda seguridad, que aunque las circunstancias parecen y son, que a veces no es que parecen, sino que son contrarias a lo que Dios dice, ¿cuál es mi reacción? ¿Cómo reacciono frente a las circunstancias? Pienso yo en términos de quién es Dios, o simplemente reacciono a las circunstancias. No, es que esta es la realidad. Yo lo que tengo, eso no me alcanza para tal cosa, entonces tengo que conformarme y vivir mi vida de acuerdo a esa realidad. No, o sea, hay unas promesas que Dios ha dado. No, que mi familia, dice Dios que si yo les hablo del Evangelio, ellos llegarán a conocer, porque ¿cómo dirán si no habrá quien les predique? Yo les he predicado, yo les he dicho. Pero yo veo que en vez de acercarse a Dios, se alejan más de Dios. Pero ¿qué dice Dios? O sea, que yo debo tener la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a ellos. La responsabilidad no es mía, ya es de ellos. Pero yo hago lo que tengo que hacer, es compartir la palabra de Dios. Entonces, cuando yo miro ese pasaje y pienso en Dios, yo pienso en un Dios que no solamente honró la fe de Abraham, sino un Dios que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. O sea que Dios nos ha dado múltiples promesas, nos ha dado seguridad, nos ha justificado, nos ha dado con Él grandes promesas. Y las promesas de Él son sí y amén. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, miren, esa promesa póngale la firma.
pero debemos creerle a Dios, confiar en las promesas de Dios. Quizás para el año entrante, 2023, usted tiene un plan de invertir, de hacer algo, pero usted mira sus finanzas, mira un bolsillo, mira el otro, se lo saca, lo guarda, o sea, y ve que, o sea, ve una realidad. Pero si usted va a actuar de acuerdo a esa realidad de lo que tiene en el bolsillo, si nosotros actuáramos de acuerdo a lo que tenemos en el bolsillo, te cuento que no haríamos nada. O sea, la realidad nuestra tiene que ir acompañada de quién es Dios. Que Dios es el que ha dicho, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero necesitamos desafiarnos a creerle a Dios en todas las esferas de la vida. Abraham es un ejemplo para nosotros. Dice que no dudó, o sea, no le dio lugar a la incredulidad de la promesa que Dios había dado. No puso incredulidad, no fue incrédulo ante esa promesa. Dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dándole gloria a Dios. Señor, gracias. En otras palabras, es como si Abraham le estuviera diciendo, Señor, gracias por los hijos que tú me vas a dar. Señor, gracias porque tú has prometido y tú vas a cumplir. Tú no eres hijo de hombre para que mientas. O sea, a veces, mire lo que dice allí, que Dios es un Dios que va más allá de lo que nosotros pensamos. Mire que él creyó que Dios da vida a los muertos. Si él pensaba que estaba muerto, pero él creía, por eso le dije, él estaba como muerto, pero él no creía que estaba muerto, porque él creía que Dios da vida a los muertos. O sea que si yo estuviese muerto, decía Abraham, Dios me va a dar vida. Pero Dios también llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Eso no es de que yo pongo un carrito allá en el espejo y Señor, ese es el carro que yo quiero, no, eso no es. A veces eso es como petulancia, a veces positivismo. Fe no es positivismo. Fe es creer que Dios ha dicho que Dios va a suplir para mis necesidades. Que Dios va a proveer para todo lo que necesite. Y una necesidad de nuestra vida puede ser un carro, puede ser provisión para los estudios de los hijos, provisión para una vivienda, o sea, en diferentes áreas, para emprender un negocio propio. ¿Saben por qué yo pienso que a veces muchos creyentes nos falta fe cuando vamos a emprender, cuando vamos a hacer un emprendimiento? Ya, se hace a veces el análisis del mercado y entonces dicen, no, pero es que hay muchos restaurantes. Yo estoy pensando poner un restaurante, pero es que hay muchos restaurantes en la ciudad. Y así hay personas, o sea, que usted le pinta y le habla de que un emprendimiento es tal cosa, enseguida ve el lado negativo. No, eso no es posible. Es que, no, ya fulano de tal hizo esto, no, fulano lo intentó por allá. Y también a veces hay algunos amigos que son unos sepultureros. Sí, o sea, cuando la persona está, le menciona la idea, de una vez le manda los gallinazos para acabarle la idea. Entonces, muchos emprendimientos tienen que ver. Miren, hay una fe que es la fe humana. Hay muchas personas que han hecho unos emprendimientos humanamente hablando y han emprendido. Ahora más cuando uno tiene fe en Dios y en sus promesas.
Entonces, que nos sirva de ejemplo la fe de Abraham. Este hombre que creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso de creyó en esperanza contra esperanza? O sea, creyó cuando humanamente no había posibilidades. Aquí no hay posibilidades, Abraham. Mírate en el espejo. Mira a Sara. Mira lo que la gente piensa y lo ve a ustedes. Pero Abraham creía, conocía a Dios. Y el reto para nosotros, para crecer en fe, es conocer a Dios. No hay otra manera de crecer en fe sino conocer a Dios a través de su palabra. ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a imitar este caso práctico de la fe, que es Abraham. Se nos van a presentar este año muchos retos. Yo tengo retos personales que, si los analizo humanamente así, yo diría, recoge eso y esos pensamientos y escóndelos por allá. Pero no, eso es, hay que actuar de acuerdo a lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Que Dios nos ayude a creerle a Dios. Señor, gracias, porque la realidad va más allá de lo que nosotros sentimos o cómo parecen las cosas. Tú, Señor, nos has dado este ejemplo de Abraham, que reconoció cómo estaba su cuerpo, pero no se quedó en esa realidad, sino que se enfocó en los hechos poderosos acerca de ti, Señor. Y él dio gloria a ti, plenamente convencido de que Dios tenía poder. Señor, ayúdanos a nosotros a estar plenamente convencidos de que tú eres poderoso, que tú resucitaste a Jesucristo entre los muertos, que a través de la obra de Jesucristo tú nos has justificado, que a través de la obra de Jesucristo tú nos has hecho provisiones para vivir en victoria sobre el poder del pecado. Pero también nos has dado promesas, Señor, de que tú serás nuestro proveedor, nuestro sustentador. Señor, nosotros esta noche nos identificamos con Abraham y queremos estar plenamente convencidos de que lo que dice tu palabra no simplemente son conceptos, sino que son realidades. Tú eres un Dios de poder, Señor. Ayúdanos a estar plenamente convencidos de que tú cumples lo que prometes. Señor, como iglesia, también tenemos retos para este próximo año. Vamos a cumplir 40 años de historia. Y te tenemos a ti, Señor, que eres el que nos ha sostenido a través de estos 40 años. Señor, ayúdanos en este año 2023 a crecer en el conocimiento tuyo, Señor. A depender de ti, Señor, que el Dios que ha obrado en el pasado sigue obrando en el presente y en el futuro. Señor, que no tengamos temor, ayúdanos a no tener temor, sino confianza en tu poder. Hoy cantamos de esa realidad, Señor, y hoy hemos escuchado tu palabra. Hoy hemos escuchado a Dana también en su testimonio de cómo tú, Señor, te mostraste
y la respaldaste en esta labor que hizo de aprendizaje y de compartir el Evangelio. Señor, que este testimonio también sea de reto y motivación para los jóvenes aquí presentes y para también nosotros los adultos. Que cuando te creemos a ti, Señor, hay una gran diferencia. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en que tú eres capaz de hacer lo que has prometido. Ayúdanos a verte, a conocerte más en la intimidad, a pasar más tiempo a solas contigo en la meditación de la palabra. Ayúdanos también, Señor, a aprovechar las oportunidades que como iglesia tenemos de edificarnos, de discipularnos. Ayúdanos para que este próximo año, Señor, sea un año en el cual podamos crecer en la fe e imitar, emular este ejemplo de vida como es el de Abraham. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Fiel es Dios y cumple lo que promete. Que Dios nos bendiga a todos. Estamos despedidos.